Ahora pasamos con nuestro tercer ponente, el doctor Jan Meyer. En primer lugar, es uno de nuestros profesores eméritos de esta institución. Estuvo en la École Normale Supérieure de Saint-Cloud, la maestría en la Sorbona, profesor investigador en el Colegio de México, estuvo en el CNRS en París, catedrático en la Universidad de Perpiñán y en el Colegio de Michoacán, director del CEMCA en la Ciudad de México, profesor investigador titular en el CIDE desde 1993. En 2000 participa en la fundación de la División de Historia y de la revista Histor. Premio Nacional en Ciencias Sociales 2011. Doctorado honoris causa de la Universidad de Chicago, Universidad de Guadalajara y la Universidad Pontificia. Hizo estancias de investigación y docencia en la Escuela de Altos Estudios en París, en el New York University, NYU, en Columbia University y en la Autónoma de Madrid. Y sin más, le doy la palabra al doctor Meyer. Muchas gracias. Siento mucho que mis colegas Ana y Carlos no hayan podido hablar más tiempo porque realmente sus aportaciones son fascinantes. Mis primeros años en México, hace mucho tiempo, los pasé en el Colegio de México y hasta la fecha tengo muy estrechas relaciones con esa institución. Cuando llegué a México, hace 60, bueno, olvidé. Los abuelos mexicanos que conocí, ahora yo tengo su edad, hablaban mucho citaban mucho lo que se atribuye falso o verdadero a don Porfirio. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y hay un texto de Octavio Paz por ahí que habla de la dura o cruel razón geométrica, a saber, la continuidad territorial entre México y Estados Unidos. Y en 1964, en su seminario sobre América Latina en París, el profesor Pierre Chonu tuvo una frase espléndida que no alcanzó a traducir bien en español. Él dijo, le Mexique est le cap le plus avancé d'Amérique latine, exposé aux embruns du plus dynamique des impérialismes. O sea, México, el cabo de América Latina más avanzado, que sufre los embates, las olas del más dinámico de los imperialismos. Y efectivamente, yo creo que es el problema de fondo que no, ¿cómo decirles? Nadie tiene la culpa. Ana Covarrubias explicó muy bien lo novedoso de Trump y al mismo tiempo lo que no es novedoso. Y Estados Unidos, desde que nació o antes de nacer, había heredado de Inglaterra una pulsión imperial. Siglo XVI empiezan los piratas ingleses contra España, contra Francia, contra la Nueva España, contra la Nueva Francia. En 1612 los ingleses toman Bermudas. En 1655 Cromwell toma la Jamaica. En el mismo tiempo atacan y toman en lo que es el Canadá hoy Acadia, Terranova, y tenemos en la segunda mitad del siglo XVIII, en el marco de una casi guerra mundial, la guerra de 7 años en Europa se prolonga en América, la flota inglesa toma La Habana, toma Manila, y en ese momento los ingleses y sus colonos americanos toman Montreal, toman Quebec
y la Nueva Francia, a partir de ese momento, se queda en el imperio británico. Apenas independientes, los Estados Unidos consiguen, eso sí, sin violencia, la Luisiana, que era mucho más que la Luisiana actual, lo que abre el campo a la expansión hacia el oeste. Con esa compra en 1805 duplica su tamaño, pero en el mismo tiempo el ex vicepresidente Aaron Burr prepara una expedición para conquistar a México. Fue, si mal no recuerdo, fue juzgada por traición o porque no, digamos, lo hacía de manera independiente, pero el proyecto en sí es muy interesante. Luego tenemos todo la anexión de Florida, sin violencia, pero sí torciendo la mano a lo que todavía era el Imperio Español. Después viene Texas y después viene un presidente que desde su candidatura me recuerda mucho a Donald Trump, es el James Polk, de Tennessee, como Davy Crockett. Y cuando hace su campaña electoral, la hace contra Canadá y exige que Estados Unidos, mejor dicho, que Inglaterra cede todo el territorio hasta Alaska. ¿Por qué Alaska? Porque Alaska era ruso. Bueno, consigue la cesión del territorio de Oregón. Y ya en la presidencia se olvida de Canadá y de todo lo que había exigido y se voltea contra México. Y no tengo que contarles esa historia, pero insisto en la doble orientación hacia el norte contra Canadá y hacia el sur contra México. Y ahí sí encuentro una continuidad. En el último número de Nexos hay un artículo muy interesante de Mauricio Tenorio, profesor en la Universidad de Chicago, fue profesor en la División de Historia del CIDE, y en su artículo cita mucho a un gran historiador español catalán, Josep María Fradera, que tiene un gran libro que se llama La Nación Imperial, y donde demuestra que desde Washington y Jefferson, Estados Unidos siempre ha tenido esa pulsión. Pero el mismo Fradera tiene otro libro de 2022, un libro muy generoso que se llama Antes del antiimperialismo, genealogía y límites de una tradición humanitaria, publicado por Anagrama, donde es lo que decías, Carlos, de los muchos Estados Unidos, que desde un principio en Estados Unidos hay una reacción contra ese imperialismo. Y menciona a Fradera que a fines del siglo XIX Estados Unidos expulsa a España de Cuba, de Puerto Rico, un Puerto Rico que se queda en el limbo hasta la fecha. Y Fradera menciona un antecedente que yo no conocía, es que el estado de Nuevo México se quedó en el mismo limbo hasta 1912. Es solamente en 1912 que adquirió ese estatuto. Costaba trabajo aceptar como estado un territorio poblado por hispanohablantes, católicos, de razas mezcladas y finalmente indeseables. Pero bueno, ahí eso funcionó. No tengo tiempo de enumerar todos los momentos de esa pulsión imperial. Fue Raymond Aron que hace muchos años publicó ese libro famoso que se llama La República Imperial, sobre Estados Unidos. Pero tenemos entre 1898 y 1934
30 intervenciones militares de Estados Unidos en 9 países americanos, casi todos concentrados en el Caribe y varias sobre México. Empecé mencionando a don Porfirio. Yo creo que él pudo haber dicho eso, porque tanto al principio de su largo dominio, como al final, él sufrió la embestida de Estados Unidos, que tardó mucho en reconocerlo, una práctica que regularmente se ha utilizado. Se utilizó contra Carranza, se utilizó contra Obregón. Bueno, eso a partir del famoso corolario Roosevelt de 1904, que es una modificación de la doctrina Monroe. Mis estudiantes han de saber que siempre explico que la doctrina de Monroe no es lo que pensamos, una manifestación de imperialismo norteamericano, pero el corolario Roosevelt, eso sí, lo cito porque vale la pena, es de 1904. La situación, el debilitamiento general de los lazos de la sociedad civilizada puede requerir en América y en otra parte, en última instancia, la intervención de una nación civilizada y por lo que se refiere al hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe puede forzarlos, aún a su pesar, en caso de fechorías o de impotencias, a ejercer las funciones de un poder policial internacional. Nuestra presidenta ha tenido precisamente que enfrentarse a ese tipo de presión. Y ha contestado siempre, que es una de las preguntas que nos hicieron, ha contestado siempre evocando a la soberanía. Y yo creo que no hay otra solución. Cuando el 12 de marzo el presidente Trump dice, nos guste o no, los cárteles controlan México, México es un narcogobierno, la presidenta le contesta, la soberanía no está a discusión, nuestro país está dispuesto a mantener el diálogo y la coordinación con Estados Unidos, siempre bajo principios de respeto. Estamos dispuestos a trabajar de manera conjunta. Y al otro día el presidente Trump decía, no debería haber rechazado mi ayuda, nuestra presidenta. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México y por alguna razón ella no quiere hacerlo. O sea, muy a su pesar está obligado a intervenir. No sé si sería una operación militar especial o una excursión. Operación militar especial es lo que dice Putin. Excursión es lo que pretendió Trump, que era lo que estaba empezando en Irán. Y la presidenta contestó, hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no. ¿Cuáles lecciones del pasado podemos sacar? El historiador no es profeta, cuando mucho puede hacer un diagnóstico sobre el pasado y los errores pasados. Pero incluso a la distancia yo creo que es casi imposible. Se nos olvida siempre que el presidente Porfirio Díaz o sus consejeros, no sé quién es el responsable en este caso, buscaron frente a Estados Unidos, que siempre fue la preocupación del presidente, la construcción de nuestros ferrocarriles y su orientación hacia el norte se debe a la obsesión permanente de que vuelva a ocurrir un presidente Polk y que nos quitaría otra vez, digamos, varios estados. Hay que recordar que la oposición, cuando Polk Trump hizo la guerra a México,
había una muy fuerte oposición. Pero cuando ganó la oposición en el Congreso, se le hizo que el Tratado de Guadalupe Hidalgo era demasiado poco y que había que bajar mucho más la frontera. Es decir, todos nuestros grandes estados fronterizos, desde Nuevo México hasta Sonora, era lo que quería en ese momento la oposición teóricamente antiimperialista en el Congreso. Así que don Porfirio buscó, además de poblar el norte, contrapesos internacionales, Europa, Japón. Y en la lista de agravios que tenía el presidente Taft que también quería anexarse a Canadá, pero por la vía económica con tratados de comercio, pero que era la misma obsesión. Bueno, en la lista de agravios estaba la invitación a una delegación militar japonesa a participar en las fiestas del centenario y toda la política, digamos, de contrapeso en Europa. Hoy en día, creo recordar, y voy a terminar con esto, si me equivoco, Ana Covarrubias y Carlos me van a corregir. Me contaron que el presidente Carlos Salinas estaba volando hacia Europa y cuando se entera de la caída del muro de Berlín, en ese momento iba a Europa con la idea de buscar un contrapeso en Europa. Y en ese momento dijo, hay que dar media vuelta, Europa se va a olvidar de nosotros, Europa va a tener demasiado que hacer con las ex democracias populares de Europa Central y Oriental, y nos fuimos al TLC. Entonces, hoy en día, en esa radicalmente nueva situación internacional, con el desmantelamiento de todo lo que existía, pues el historiador está totalmente perdido y lo único que puede decir, cuando estoy reflexionando en otro tema, a qué puede hacer Europa frente a Rusia en la cuestión de Ucrania, no hay ninguna buena solución. Todas tienen sus inconvenientes. La firmeza puede provocar una agresión peor. La debilidad puede invitar a una agresión peor. Yo creo que nosotros en México estamos en una situación de ese tipo y va a ser necesario a nuestra diplomacia y a todos los actores implicados que mencionó Carlos Heredias, pues tejer, pero de manera muy fina al estilo del tejido florentino. Muchas gracias por su atención.